vamos a hacer un pequeño análisis de realmente hasta qué punto el algoritmo tiene algo no trivial. Lo primero, vamos a compararlo con otras ideas básicas que a uno se le pueden ocurrir. Decir, hombre, ¿por qué coges de cada arista que sale, ¿vale? No cojas un vértice, no cojas los dos vértices, coge solo uno. Pues en realidad lo que ocurre es que si haces eso, en el caso peor no vas a mejorar nada, ¿vale? Y solo se complica mucho el análisis del algoritmo, porque es muy sencillo lo de decir estoy cogiendo dos vértices por cada arista, eso me da un análisis rapidísimo del ratio de aproximación. Si busco trucos un poco más ad hoc, no funciona, en el caso peor vale lo mismo y es bastante más complicado. Por ejemplo, si decís, ¿por qué no empiezas seleccionando pues, el vértice que tiene mayor grado? Pues el problema de todo esto son los empates, ¿vale? Que resulta que cuando tengas un montón de vértices de grado parecido, no está claro que elegir el de mayor grado vaya a ser lo mejor, depende mucho del grafo y no consigues hacer un análisis tan fino como cuando coges exactamente la lista completa. Con los casi empates lo que te ocurre es que te vas del 2 a log n. Claro, eso es un salto bastante gordo. O sea, si haces la heurística de coger siempre el vértice de mayor grado, pues te sale un algoritmo que la aproximación solo la puedes acotar por log n. Incluso hay casos que necesitas log n. Es muchísimo peor que el 2. ¿Vale? Otra cosa, además, que se puede ver trabajando sobre este algoritmo es que complicar la heurística no necesariamente mejora nada, ¿vale? ¿Qué tipo de complicación? Hombre, pues dices, mira, pues vas a coger la lista entera, ¿vale? Vas a coger de cada arista los dos vértices y luego tachas, pues elige bien la arista, no cojas la primera que te den. Por ejemplo, elige la arista que si sumas los grados de los dos vértices, el número de vecinos de cada uno de los dos vértices, sale el número más grande. Pues no mejora el caso peor. Simplemente hace pues que el análisis, bueno, no es que sea mucho más difícil, pero hay que pensar un momento que todo va bien. Pero no mejora. No mejora, mejora algún caso y empeora algún caso. O sea, las heurísticas más complicadas no necesariamente tienen que funcionar mejor. Ya os digo que es que no solamente es que no mejore el caso peor, es que hay casos que los empeora, otros los mejora, depende mucho del grafo. Entonces no es la idea de elegir en función del grado de los vértices no acaba de funcionar en este problema. Otra cosa es que, bueno, lo que sí que se puede hacer es una vez que has conseguido pues una primera solución, ¿vale? En este caso un cubrimiento que como mucho es el doble, lo que sí que puedes es de ese cubrimiento, si ves alguna manera de quitar vértices que sobran, pues quítalos. Eso no empeora nada y de hecho puede mejorar algún caso. Algún caso lo dejará igual, pero algunos los mejorará. ¿Qué tipo de vértices puedes coger? Hombre, pues que claramente los que no sean necesarios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues si ves que tú tienes 5 vértices, ¿vale? Y quitando uno de ellos sigue siendo un cubrimiento, pues quítalo. ¿Vale? Aún así, el caso peor no te va a mejorar porque normalmente los casos interesantes suelen ser cubrimientos que no tienen claramente un cubrimiento más pequeño dentro. Pero bueno, es un paso de limpieza que no es muy lento, ¿vale? Simplemente consiste en repasar un poco todo el conjunto, quitando uno cada vez. Bueno, pues, si hay K vértices, pues es capaces de quitar un vértice cada vez y comprobar si es un cubrimiento. Se corta, perdón. Es importante recordar que en todos estos algoritmos de aproximación estamos siempre analizando el caso peor, ¿vale? O sea, no hay que pensar pues, en casos en los que el algoritmo funciona muy bien y da cubrimientos muy buenos, sino hay que buscar siempre un argumento que valga para cualquier grafo, ¿vale? O sea, recordar siempre que el análisis de cómo de grande o como de parecida al óptima es la solución, hay que hacerla para todos los casos, ¿vale? No solo para los casos buenos, ¿vale? Bueno, entonces, como veis, de momento el algoritmo este primero que hemos visto es un algoritmo muy simple y hemos tenido que pensar un poco el argumento sobre cómo hacer la aproximación. Vamos a cambiar de problema a otro que os sonará bastante,
que es el problema del viajante. Pero le vamos a poner un apellido, métrico, ¿vale? Por cierto, que puedo poner esto que se vea completo. No creo que os cambie mucho. Bueno, sí, un poquito mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, el problema del viajante todos lo conocemos. Tenemos un mapa, tenemos la distancia entre cada dos ciudades. Habíamos puesto para el tema de intratables, para ver qué era intratable, pues nos funcionaba mejor con versiones un poco decisionales, ¿vale? Y en este caso lo que teníamos era una cota superior y lo que preguntábamos es solo si existe un recorrido que cumpla esa cota. Ahora, para hablar un poco de aproximación, pues tenemos que buscar más el problema de optimización, encontrar el recorrido más corto que pasa por todas las ciudades, ¿vale? Es el problema de optimización que nos interesará ahora, ¿vale? Que es muy parecido, no vamos a comentar mucho en qué se diferencia. Bueno, básicamente, de alguna manera se ve claro que la minimización se podría hacer utilizando el otro, pero no le vamos a dar más vueltas. Aquí lo que tenemos pues es un número de ciudades y la matriz de distancias. Y lo que queremos es encontrar un recorrido que pase por todas las ciudades. Vamos a ponerle sin repeticiones, ¿vale? Esto es una restricción que no es trivial, es medianamente aceptable y seguramente en muchísimos casos no mejora quitarla, pero esto de los problemas del viajante hay ligeras modificaciones que un poquito sí que cambian. En cuanto ponga que el problema es métrico, lo de las repeticiones no es muy relevante, pero en general puede ser algo más fácil el exigir que no repitas ciudades, ¿vale? Que no puedas volver a la misma ciudad varias veces. Y entonces lo que queremos es la distancia total, pues la mínima posible. O sea que estamos intentando optimizar la distancia total del recorrido, ¿vale? Pasando por todas las ciudades, ¿vale? Si, por ejemplo, son pues 3 ciudades, ¿vale? Pues sería algún recorrido que pase por las 3 ciudades y mediríamos la distancia total de todo ese recorrido, ¿vale? Por ejemplo, la ciudad 3, luego a la 1 y luego a la 2, ¿vale? Pues sería sumar la distancia de 3, 1 más la distancia de 1, 2 más la distancia de 2 a 3, ¿vale? Eso sería la distancia total que hay que minimizar. Y las distancias están escritas en la matriz de distancias. Entonces, lo que ocurre es que este problema del viajante es un problema pues, de los que sabemos que es intratable y, bueno, un poco además es un problema que se utiliza mucho, ¿no? En todo tipo de programas un poco de localización geográfica, de más o menos profesionales, incluso simplemente los mapas de Google y similares, pues claro, yo necesito encontrar el camino más corto entre varios puntos. Entonces, para que os hagáis una idea, de forma óptima, es decir, de forma exacta, pues el número de puntos que se están resueltos no llega a los 18.000. Si ya permites heurísticas, bueno, estos son un poco los tamaños para los que se resuelva cualquier problema óptimamente. Ya si piensas en que se haya resuelto alguna de las entradas, alguna de las posibles entradas con ese número de ciudades, pues saltamos un poquito más, saltamos hasta casi 100.000, ¿vale? Y si permites heurísticas, pues entonces ya se ha conseguido llegar a millones de ciudades con un error del 1%. ¿Vale? Fijaros que al llamarlas heurísticas quiere decir que un poco para ese caso concreto, para ese benchmark, he conseguido llegar al 1%, lo cual no quiere decir que tenga un algoritmo que es 1% aproximado, que eso sería para cualquier entrada. ¿Vale? O sea, la heurística funciona en ese caso concreto, son un poco benchmarks buscados, pero buscados no quiere decir que exploren todas las posibilidades. De hecho, un poco la forma de trabajar con benchmarks, seguro que la conocéis, existe una serie de benchmarks para un problema y aparte de resolver esos benchmarks, parte de lo que hacen los investigadores es buscar nuevos benchmarks más difíciles, ¿vale? Un poco dices, tengo un algoritmo que funciona con todos los benchmarks de esta lista, ¿vale? Pero ahora te pongo uno nuevo que ese no lo habías considerado, ¿vale? Entonces tienes que modificar el algoritmo intentando llegar al nuevo benchmark. O sea, es una cosa incremental y de alguna forma no limitada, porque siempre va a haber benchmarks nuevos que no has considerado, ¿vale? Pero bueno, es la forma de trabajar con heurísticas. Este es un poco el tipo de mapa,
Para que os hagáis una idea, las ciudades que están pintadas en rojo, pues serán las ciudades a partir de cierta población en Italia, no sé, un poco por el aspecto. Yo diría que ciudades a lo mejor de más de 10.000 habitantes, podéis mirar el mapa de Italia a ver, eso se puede resolver de forma óptima, porque todavía está un poco dentro de los tamaños de entrada que sabemos resolver de forma óptima. Y ya si permitimos heurísticas, pues este es un poco si coges el mapa del mundo, pues las que están pintadas en rojo son un poco las poblaciones que se consideran y que la heurística sabe resolver. Ya os digo que con heurística se ha llegado a millones de puntos. Entonces, lo que vamos a considerar hoy no es el problema del viajante en general, sino un problema del viajante restringido. ¿Cuál es la restricción? Bueno, la restricción es lo que se llama la desigualdad triangular. ¿Qué quiere decir la desigualdad triangular? Bueno, pues es una cosa que para distancias físicas, ¿no? Para distancias en el espacio es bastante intuitivo, y es que si tú vas de aquí a aquí, ¿vale? De U a W, es más corto que pasar por un tercer punto, ¿vale? O sea que siempre es más corto un lado del triángulo que los otros dos sumados. Eso está muy bien cuando se trata de distancias físicas, pero no es cierto en cualquier caso. ¿En qué casos no es cierto? Creo que ya lo hemos llegado a comentar, porque voy un poco en iteraciones y me suena que este tema ya lo había llegado a introducir alguna vez. ¿Os acordáis de lo que dije? Casos en los que la distancia no cumple la desigualdad triangular. Pues bueno, están puestos aquí y lo sabéis. Por ejemplo, si en lugar de hablar de distancia hablamos de tiempo de vuelo, por ejemplo, ¿vale? El tiempo que me cuesta llegar de una ciudad a otra. No necesariamente, fijaros que el tiempo de vuelo no se suele coger obviamente en línea recta, hay que un poco seguir, por supuesto, la curvatura de la Tierra, y además pues tienes cosas como corrientes de aire y diferentes efectos que pueden modificar el tiempo de vuelo, ¿vale? Entonces resulta que a lo mejor el recorrido que te obligan a llevar pues de una ciudad a otra, un poco según pues cómo estén las directivas aeronáuticas, acaba costando más tiempo que si vas a un aeropuerto intermedio, incluso con escala, y luego haces así. A lo mejor resulta que tienes una manera de volar al mismo sitio en 2 horas, pero haciendo una escala intermedia, ¿vale? O todavía es más fácil de creer si simplemente, bueno, por supuesto, los caminos que selecciona el GPS como ruta más rápida, pues como se trata un poco de encontrar caminos mediante una heurística, aunque si la metes dentro del GPS resulta que tú te das cuenta de que no cumple la triangular. O lo que os quería decir, el precio. Lo que uno entiende más fácilmente es el precio. Todos sabemos que sacar billetes de avión, si uno quiere optimizar el precio, pues igual te sale más a cuenta hacer recorridos que en distancia son mucho más largos y resulta que el precio te cuesta menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues es relativamente útil el pensar en un problema del viajante. Lo que tienes es una matriz de precios, ¿vale? Yo quiero recorrer toda una serie de ciudades, ¿vale? Pasar por todas, y lo que tengo que buscar es la forma más barata de pasar por todas, ¿vale? Entonces, esa forma más barata de pasar por todas, pues es un problema del viajante, pero no cumple la desigualdad triangular. Resulta que a lo mejor el ir de aquí a aquí me cuesta $100 y, sin embargo, pues tengo 2 recorridos de Ryanair por 15 que me llevan al mismo sitio, ¿vale? Entonces, claro, para estos casos no va a valer lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Tiene que ser que obligatoriamente yo pueda cumplir la desigualdad triangular, ¿vale? No está restringido a la distancia física, pero es el ejemplo más claro, ¿vale? Sobre todo si uno pues hace un poco, idealiza un poco lo que es la distancia física, aun con la geodésica de la Tierra y tal, puedes seguir consiguiendo desigualdad triangular, pero tienes que pensarlo con cuidado. En cualquier caso, en el resto de hoy tenemos desigualdad triangular y estamos buscando simplemente un algoritmo sencillito que encuentre pues un recorrido corto
que pase por todas las ciudades. No tiene por qué ser el óptimo, pero lo que yo sí quiero es poder, por lo menos, analizar a qué distancia del óptimo estoy, ¿vale? Entonces, antes de empezar a contaros algo del algoritmo, os diré que lo que vamos a conseguir más o menos es un recorrido que, como mucho, sea el doble de la distancia del óptimo, ¿vale? Una dosa aproximación. Aunque no lo veremos hoy, pero os diré algo de cómo se hace, esto se puede mejorar un poquito a 1,5, ¿vale? Entonces, no es una aproximación perfecta, pero bueno, 1,5 ya empieza a ser algo bastante razonable, ¿vale? Sobre todo si estás hablando de recorridos complicados. Esto es un algoritmo muy rápido y te va a dar un recorrido que está, como mucho, es 1,5 veces el más corto, ¿vale? Bueno, pues otra vez estamos con un problema de minimización, ¿vale? Encontrar el recorrido más corto posible que pasa por todas las ciudades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar un poco bastantes cosas sobre grafos que en general yo creo que ya las sabemos, pero por si acaso pues no voy a dar nada por sabido y lo voy a contar todo. A lo mejor alguna de estas cosas la habéis utilizado recientemente y es un poco aburrido volverla a oír, pero podéis decirlo, podéis hasta levantar la mano. Creo que he visto antes que había una mano por ahí, podéis probar, no sé qué tal funcionará. Yo casi prefiero, el chat parece que es más fácil de entender porque yo veo que alguien dice algo en el chat. Pero bueno, a lo mejor lo de levantar la mano me avisa con algún pitido o algo, ya iremos viendo. Bueno, pues grafos eulerianos y circuitos eulerianos. Estamos muy acostumbrados a hablar un poco de pasar por todos los vértices del grafo, que no haya repeticiones, bla, bla, bla. En esto de los eulerianos, en lugar de pensar en pasar o repetir o no repetir vértices, la principal diferencia es que aquí estamos hablando de aristas. ¿Vale? Entonces yo tengo un cierto grafo, ¿vale? Vamos a poner este de aquí, ¿vale? Este grafo tiene 4 vértices, pero aristas tiene unas pocas, ¿vale? Entonces, ir pasando por todas las aristas, pues te va diciendo, cada vez que cruzas una arista, la marcas, como que has pasado por allí. Por ejemplo, pues yo qué sé, puedo decir, mira, pues voy a ir del 1 al 3, del 3 al 2, del 2 al 4. Por ejemplo, ¿qué aristas he recorrido? Pues he recorrido la 1, 3, ¿vale? La marco, pasa por aquí. Luego la 3, 2, ¿vale? Marcada. Luego la 2, 4, ¿vale? Entonces, he pasado por esas 3 aristas que he marcado, ¿vale? Un circuito euleriano es que pasa por todas las aristas del grafo, ¿vale? Entonces, para conseguir pasar por todas las aristas, aún me quedaría pasar por la 1, 4 y por la 3, 4, ¿vale? Obviamente puedo completar el recorrido, pero lo que no puedo hacerlo es sin repetir aristas. Creo, bueno, que he empezado así, obviamente igual hay una manera mejor de hacerlo, pero por ejemplo, pues puedo decir, mira, pues ahora voy a ir al 1, ya tengo la 4, 1, luego, pues yo qué sé, vuelvo al 4 otra vez, volviendo a pasar por la 1, 4 y termino con la última arista que me quedaba, que era la 4, 3, ¿vale? Entonces, en este tipo de intento de caminos eulerianos, lo que estoy siempre contando es por qué aristas paso, ¿vale? O sea, los vértices ya no me importan tanto, pues claro, son los que me dicen el camino, pero lo que estoy contando, si paso o no paso y si repito o no repito, son aristas, ¿vale? Las conexiones, lo que marco son las conexiones. Entonces, bueno, un ciclo euleriano es un ciclo que pasa por todas las aristas, pero sin repetir arista, ¿vale? O sea, lo importante es las aristas. Los vértices me olvido. En el sentido de, por ejemplo, el caso más exagerado, si tengo algún vértice desconectado, no lo necesito para nada, porque como no hay aristas, ¿vale? O sea, si tengo el grafo que sea y luego tengo algún vértice por aquí suelto, ese en un recorrido euleriano no tendría nada que hacer, ¿vale? Por ahí no tengo que pasar. Lo que tengo que estar segura es que marco cada arista del grafo como que he pasado por ella una sola vez, sin repetir, ¿vale? Eso es un recorrido euleriano, un ciclo euleriano. Y ciclo, pues es que al final tengo que volver al principio, donde empecé, ¿vale? Al mismo vértice por el que empecé. Y un grafo euleriano, pues es un grafo que tiene algún circuito euleriano. Entonces, lo que ocurre con esto de los problemas de grafos, bueno, y de todo tipo, es que hay problemas muy parecidos
aparentemente, al menos, pues como que el enunciado es muy parecido, ¿no? El enunciado para vértices hablábamos de hamiltoniano, si os acordáis. Igual os suena. Un grafo hamiltoniano era uno que tenía un recorrido hamiltoniano, es decir, que pasaba por todos los vértices una sola vez. Esto era un problema súper difícil, ¿vale? Era NP completo, era intratable. O sea, este es un problema intratable y, sin embargo, intratable. Vamos a intentar. Vale. Sin embargo, el saber si un grafo lo puedo recorrer pasando por todas las aristas una sola vez es facilísimo, ¿vale? Tiene un algoritmo polinómico muy rápido. Entonces, problemas que sintácticamente dices, hombre, se parecen, ¿no? Pues no se parecen en nada, porque encontrar un camino que pase por todos los vértices una sola vez es complicadísimo, o al menos no sabemos hacerlo rápido, y sin embargo encontrar un camino que pase por todas las aristas una sola vez, o saber si existe y luego encontrarlo además, es muy rápido. ¿Por qué es tan rápido? Bueno, pues porque tiene un truco fácil, y es que para saber si hay ciclo euleriano o no lo hay, solo tengo que contar cuántos vecinos tiene cada vértice, ¿vale? Si todos los vértices tienen un número par de vecinos, lo puedo hacer, y si no, no. ¿Vale? Una vez que uno ve esto, es hasta fácil incluso de demostrar, o sea, no tiene nada de complicado este problema, ¿vale? O sea, si yo dibujo un grafo que alguno de los vértices tenga, pues, 3 vecinos, ¿vale? A ver, 1, 2, que hay varios que tienen un número impar de vecinos, ¿no? Este, por ejemplo, tiene 3, este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2, este tiene también 1. Los dos vértices que he puesto con un círculo son vértices que tienen un número impar de vecinos, ¿vale? Entonces, podéis darle 1000 vueltas a intentar sacar un camino euleriano, un ciclo euleriano, y no hay manera, ¿vale? Para que haya ciclo euleriano, tengo que tener todos los vértices, tienen que tener un número par de vecinos, ¿vale? Y si lo tienen, sí que lo puedo hacer. Entonces, podéis dibujaros cualquier grafo en el que el número de vecinos sea par. Creo que, por ejemplo, una cosa así. Y este, pues, todos tienen número par. Bueno, he marcado uno, pues podría marcarlos todos, y es muy fácil hacer un camino euleriano, un ciclo euleriano. Y si ponéis más vértices, siempre que se respete lo de que todos tienen un número par de vecinos, no hay problema. O sea que, por ejemplo, si yo añado aquí uno, claro, este tiene 3. Bueno, pues necesito añadirle alguno más para que la cosa funcione, ¿vale? Creo que así sería 4, sí. Por ejemplo, este, otra vez, si no me he equivocado, todos los vértices tienen un número par de vecinos y se puede hacer un ciclo euleriano, ¿vale? O sea, por todas las aristas una sola vez. Bueno, pues una vez que sabemos esto, vamos a intentar utilizar esto para el problema del viajante, ¿vale? En el problema del viajante, lo que yo intento es pasar por todas las ciudades con el recorrido más corto posible. Entonces, ¿de qué me va a servir esto de las aristas? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, primero, de todo el mapa del camino del viajante, de todo el grafo del camino del viajante, de ahí me voy a sacar un árbol, ¿vale? Un árbol, pues, con pocas distancias, es decir, un spanning tree pequeño, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, a partir del recorrido del viajante, primero hacer un spanning tree, y una vez que tengo ese spanning tree, a partir de ahí conseguir un grafo euleriano, es decir, conseguir que todos tengan número par de vecinos, que ahora lo vemos, pero será simplemente duplicar, y de ahí ya voy a sacar un recorrido. Y ese recorrido va a ser relativamente corto, ¿vale? A pesar de que un poco lo hago de una manera tan cuadriculada, ¿vale? Recordad lo que era un spanning tree. Esto es un poco el resumen de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a ver el detalle. Un spanning tree, pues simplemente es un grafo. Es un árbol, ¿vale? Un spanning tree es un árbol y tiene que tener todos los vértices. Entonces, estoy un poco de todo el grafo que tengo, me quedo solo con un árbol, ¿vale? Recordad que un árbol simplemente quiere decir que no hay ciclos, que simplemente va, pues, como en una dirección, que no permito que ningún trocito de lo que coja tenga ciclo, ¿vale? Esto no. Entonces, pues yo cojo un árbol cualquiera, ¿vale? Y entonces, pues, ese árbol cualquiera puede ser mejor o peor. Pero lo bueno es que también tenemos algoritmos muy rápidos
que encuentran el mejor árbol posible. ¿En qué sentido el mejor? Pues es un árbol que tiene todos los vértices del grafo, pero que si sumo todas sus aristas me sale lo mínimo posible, ¿vale? Un spanning tree mínimo. Este lo hicisteis el año pasado en algoritmia básica. Entonces es simplemente, pues de todo el grafo que tengo, este, pues me cojo un árbol, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues, no sé cómo marcar. Cojo este, y este, y este, y este. O sea, simplemente quito esa arista y me queda un árbol, ¿vale? Entonces estoy buscando árboles que cubran todos los vértices del grafo, pero lo más cortos posibles. Es decir, que si sumo todas las distancias, vamos a poner que todas sean 1, en este caso me quedaría distancia 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Os acordáis de cuál era el algoritmo para encontrar el spanning tree mínimo? Es un algoritmo muy, muy fácil. Bueno. ¿Alguien se acuerda de cómo hacíamos para encontrar el spanning tree mínimo? Kruskal. Sí, eso es. El algoritmo de Kruskal, gracias, que simplemente añade de forma greedy la distancia más corta posible sin crear ciclos, ¿vale? Todo lo que tengo que evitar en Kruskal es crear ciclos, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer para resolver TSP, bueno, para hacer una solución de TSP, que luego tenemos que ver qué tal de buena es yo tengo el grafo, ¿vale? Obviamente, en el caso del viajante me sale un grafo completo, ¿vale? Porque todas las ciudades están conectadas con todas. Pero lo que ocurre es que este grafo tiene distancias en las aristas, ¿vale? Cada arista tiene su distancia que corresponde a la distancia entre ciudades. Entonces, lo que voy a hacer es sacar de todo este grafo un árbol, un spanning tree que sea mínimo, ¿vale? Usando Kruskal, que ahora os lo recuerdo si alguien lo necesita. Una vez que ya tengo ese árbol, ¿para qué me sirve si lo que yo quiero es encontrar un recorrido? ¿Vale? Un recorrido es que pase por todas las ciudades del mapa. Bueno, pues lo que voy a hacer es cada arista del árbol, pues la voy a poner duplicada. ¿Vale? Si queréis, pues como si fuera en dos direcciones, ¿no? Si tengo una arista así, pues voy a poner una así y la otra así, ¿vale? Simplemente duplico. ¿Y para qué las duplico? Porque lo que voy a hacer es utilizar simplemente un camino euleriano. Entonces, si duplico cada arista, pues ya me aseguro de que todos los vértices tienen un número par de vecinos, ¿vale? O sea, doblo cada arista porque lo que quiero es un número par de vecinos. Entonces, fijaros, si yo tengo un árbol así, ¿vale? Y tengo pues unos cuantos vértices que tienen un número impar de vecinos, pues por ejemplo, creo que este y este, los 4 que he marcado, creo que son los 4 que tienen número par de vecinos, ¿no? Este tiene 3 vecinos y las hojas tienen un vecino solo, ¿vale? Entonces, claro, si intentara hacer un recorrido euleriano habiendo vértices con número impar de vecinos, no me saldría. Pues lo que voy a hacer es duplicar, y duplicar quiere decir que todas las aristas las voy a poner dobles, ¿vale? Todas. Claro, si duplico todas las aristas, bueno, no sé si se ve muy bien el dibujito, pero es el mismo árbol tan bonito que había antes. Bueno, de hecho ya la he triplicado, perdón. Estaba yo un poco, ya vale con 2. No puede ser, soy malísima. A ver, un segundo. Vamos a cambiar a la otra pizarra. A ver si soy capaz. Pues eso, simplemente lo que os decía. Yo tengo un árbol y claro, algunas de las vértices tienen un número impar de vecinos, que en este caso serían este y este, ¿vale? Claro, al tener un número impar de vecinos, pues lo de hacer un recorrido euleriano, que no repita aristas, no lo sé hacer. Pero si multiplico por 2 las aristas, entonces sí. De repente, el grafo tiene el doble de aristas y, claro, el número de vecinos de cada vértice se ha multiplicado por 2, luego seguro que es par. ¿Vale? ¿Es matar moscas a cañonazos? Bueno, eso lo hablamos después. Es cierto que en el fondo
me podría concentrar más en los vértices que no tienen número par de vecinos, pero bueno. Entonces, lo que hacemos en nuestro algoritmo es, una vez que consigo esto, pues... Ay, perdón, si no os estaba enseñando el dibujo. Bueno, este era el dibujo que os quería enseñar. Bueno, ¿vale? Este es el árbol al que simplemente al principio estaba así y le he duplicado el número de aristas, ¿vale? Entonces, en este sí que había 3 vértices que tenían un número impar de vecinos, pero en el de abajo ya todos tienen un número par de vecinos porque he multiplicado por 2 los vecinos. Bueno, pues una vez que tenemos esto, pues vamos a echarle un vistazo a qué vamos a hacer en el algoritmo completo. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, a partir del grafo, sacamos el spanning tree, el mínimo posible. Ahora vemos para qué, pero claro, el hecho de que el spanning tree sea mínimo es lo que me va a ayudar a comparar ese spanning tree con el recorrido óptimo. ¿Vale? Claro, el spanning tree no es un recorrido óptimo, pero el camino que me da un recorrido óptimo sí que es un spanning tree. Si le quito un poco, es un circuito, si le quito el final, se convierte pues en un spanning tree. ¿Vale? Entonces los puedo comparar. Luego, una vez que tengo ese spanning tree, claro, yo lo que quiero es de cualquier árbol sacar un recorrido. Y eso, hombre, pues uno se le puede pensar en diferentes formas, pero una forma sencilla y que me va a funcionar siempre es pasar por el tema de un recorrido euleriano, un recorrido que pasa por todas las aristas una sola vez. Y para hacerlo, lo primero es que lo convierto ese árbol en un euleriano, repitiendo las aristas. Una vez que ya lo tengo, pues ya saco el circuito euleriano y de ahí, pues por lo menos los vértices repetidos los quito, ¿vale? Bueno, quería hacer ahora un descanso. Quizá lo que vamos a hacer es, después del descanso, hacemos un ejemplito fácil de cómo funciona este algoritmo, ¿vale? Que ya os digo que es aprovecharme del spanning tree mínimo, pero claro, directamente sacar de un spanning tree mínimo un recorrido no es tan fácil. Pero si primero el spanning tree lo duplico, entonces sí que es fácil a través de un poco de los recorridos eulerianos. ¿Vale? Entonces voy a parar aquí y después del descanso hacemos